Y bueno, ya que sabemos que nuestro movimiento oscilatorio describe una función senoidal, vamos a dibujar la trayectoria, digamos, de una masa sujeta a un resorte. Por lo tanto, tendríamos que su desplazamiento sería vertical y estaría descrito por esta ecuación. Bueno, vamos a mover un poco el eje para poder dibujar la onda. Y bueno, ¿qué tendremos? Tenemos que la masa va a oscilar alrededor del punto de equilibrio que está representado por este eje horizontal. Vamos a tener que su desplazamiento máximo hacia arriba y hacia abajo será el mismo, en un caso ideal, que es lo que se conoce como amplitud. De manera que la onda será como sigue. Y bueno, hablemos de algunos conceptos. Ya sabemos que la amplitud es la separación máxima con respecto al punto de equilibrio. También habíamos discutido que la frecuencia angular era igual a la raíz cuadrada de la constante de resorte sobre la masa que cuelga de él, y que nos indicaba qué tan rápido ocurren las oscilaciones. Y algo muy importante, que se mide en radianes por segundo. Pero ¿qué más tenemos acá? Vemos que es una función periódica y que cada ciclo tarda el mismo tiempo para repetirse. El tiempo que tarda cada ciclo en repetirse es a lo que nosotros conocemos como periodo, que está representado por una letra T mayúscula. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda la oscilación en repetirse. Pero también podemos hablar de F, de la frecuencia, que es la cantidad de oscilaciones o el número de oscilaciones que ocurren en un tiempo determinado. O digamos, por unidad de tiempo. Entonces, vamos a hacer un gráfico similar para contrastar la frecuencia del periodo. Vamos a ver aquí. Tengo mi tiempo. Tengo mi posición. Tengo la misma amplitud. Aquí tengo que estos tiempos son de 3 en 3, digamos, 3, 6, 9, así sucesivamente. Y bueno, aquí tendré un intento de onda senoidal. ¿Qué veo aquí? Bueno, yo diré, si esto es 3, esto es 6, esto es 9, esto es 12 segundos, ¿qué puedo observar aquí? Bueno, que aquí
un ciclo se repite cada 6 segundos. Podemos ver aquí que el periodo es 6 segundos. En este caso, el periodo es menor a 6 segundos, como puedo ver. Yo puedo estimar que si esto es 3, por aquí estaría el 2, por aquí el 1, por aquí el 4, por aquí el 5. Yo podría estimar que en este caso el periodo son 4 segundos, pero ¿qué yo podría decir de la frecuencia? Bueno, pues vamos a fijarnos en su definición. La frecuencia es el número de eventos, en este caso de oscilaciones, que ocurren en un tiempo determinado. En este caso tenemos una oscilación que ocurre en 6 segundos. En dado caso, la frecuencia es 1 sobre 6, que da como resultado 0.16 periódico, digamos 67, y en unidades 1 sobre segundo o segundo inverso, que es lo que se conoce como hertz, que se representa por una H mayúscula y una Z. Pero veamos el segundo caso. Frecuencia, lo mismo. Cantidad de oscilaciones en un tiempo determinado. En este caso, vemos que una oscilación tarda, ¿cuánto? 4 segundos. O también podríamos decir, bueno, de aquí a aquí hay una oscilación, pero aquí también hay otra. Así que, si esto es 6, aquí viene siendo 7, aquí viene siendo 8. Yo podría decir que una oscilación ocurre en 4 segundos o que 2 ocurren en 8. Es lo mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que la frecuencia será igual a ¿qué? A 0.25 Hz. Ahora veamos su relación con el periodo. En el primer caso, habíamos dicho que una oscilación ocurre en 6 segundos. Mientras que en nuestro segundo caso tenemos que el periodo es de 4 segundos. ¿Qué vemos acá? Bueno, que la relación entre el periodo y la frecuencia es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque mientras más grande es el periodo, pues menor es la frecuencia. Y viceversa. Podríamos decir que mientras más rápido se repitan los eventos, menos tiempo habrá entre uno y otro. Y eso lo vemos representado aquí. Entonces, ¿qué tendremos? Que la frecuencia es el número de eventos por unidad de tiempo, mientras que el periodo es el tiempo en el que transcurre cada evento. Por lo tanto, el periodo es el inverso de la frecuencia y viceversa. Y bueno, veamos un ejemplo acerca de el periodo y la frecuencia. Imaginemos que tenemos un gotero, bueno, dos goteros. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, los dos goteros tienen su respectivo cronómetro y aquí, en el primer caso, yo voy a determinar o determiné medir
que en un tiempo de 1 minuto cayeron 15 gotas. Mientras que en el segundo caso, yo también solo conté las gotas durante 1 minuto, pero en este caso en vez de 15 gotas, cayeron 45 gotas. Bueno, en este caso simplemente pregunta el número, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué yo veo acá? Bueno, con simplemente mirar estos datos, yo me doy cuenta que en el segundo gotero que yo tengo, que las gotas iban cayendo más deprisa, ¿verdad? Pero vamos a calcular la frecuencia de cada uno. Frecuencia quedamos que era el número de eventos por unidad de tiempo. En este caso, 15 gotas en 60 segundos, mientras que en el segundo caso, 45 entre 60. Lo voy a tener aquí que la frecuencia en el primer caso fue 0.25 Hz, mientras que en el segundo caso fue de 0.75 Hz. ¿Qué puedo ver? Bueno, lo que yo esperaba, que en el segundo caso las gotas caen más frecuentemente. ¿Por qué? Porque cayeron más gotas en el mismo tiempo. Pero veamos qué nos dice el periodo. El periodo es lo opuesto, el tiempo que tarda cada gota en caer. Entonces, en el primer caso sería 60 segundos, cayeron 15 gotas. Mientras que en el segundo caso, en 60 segundos, cayeron 45 gotas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? 60 entre 15 son 4 segundos. Pongámosle subíndice, ¿verdad? Y en este caso, 60 entre 4, entre 45, es 1.33 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que en promedio, en el primer caso, las gotas caían cada 4 segundos. Mientras que en el segundo caso, como iban cayendo más frecuentemente, había menos tiempo entre una y otra. Ahora bien, otro punto importante es que hay una relación entre la frecuencia angular y la frecuencia, que es esta que podemos ver acá. Pero como la frecuencia es el inverso del periodo y viceversa, pues también la frecuencia angular puede escribirse en función del periodo. Entonces tendremos estas expresiones. Ahora bien, veamos el caso de una masa que está unida a un resorte, la cual oscila horizontalmente con respecto a su posición de equilibrio. Su posición de equilibrio es esta de acá, que es el primer escenario donde el resorte no tiene ninguna deformación. Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, en el segundo caso, o en los siguientes escenarios, vemos que el resorte se va desplazando de izquierda a derecha. Pero, ¿qué deberíamos notar acá? Bueno, en primer lugar, la magnitud de las deformaciones. Y en el primer caso,
la deformación va a ser positiva porque el resorte se elonga o se alarga, y en el segundo caso será negativa porque se comprime. ¿Qué es lo segundo que debemos notar? Bueno, que en estos casos extremos, que fue los que ilustré, de cuando llega a su amplitud máxima hacia la derecha y cuando llega a su amplitud máxima hacia la izquierda, que bueno, deberían ser iguales. Cuando esta deformación es máxima la fuerza, según la ley de Hooke. Y si es máxima la fuerza, pues eso quiere decir que en estos casos extremos la aceleración es máxima en los extremos. Ahora bien, cuando la masa llega al extremo, al extremo derecho, ¿hacia dónde recibirá la fuerza? ¿Hacia dónde será acelerado? Bueno, pues hacia la izquierda. Por lo tanto, esta aceleración tendrá un signo negativo. Y cuando la masa llega aquí a la máxima compresión de resorte, ¿hacia dónde recibe una fuerza del resorte? Bueno, pues hacia la derecha. El resorte lo empujará en esta dirección. Por lo tanto, la aceleración en este caso tendrá un signo positivo. Y en el caso donde el resorte se encuentre justo en su posición de equilibrio, o sea, justo a la mitad de la oscilación, digamos, ¿qué ocurrirá? Bueno, que como está en su posición de equilibrio, no está deformado, por lo tanto, no hay ninguna fuerza, bueno, pues tampoco habrá aceleración. Pero, ¿qué ocurrirá con la velocidad? Tanto en el punto de equilibrio como en los extremos de oscilación. En este caso, izquierda y derecha. Bueno, pues en los extremos la velocidad será cero. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente veo que en los extremos, primero se está desplazando hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y básicamente como ocurre un cambio de dirección, mejor dicho, un cambio de signo, pues naturalmente debe pasar por cero. Es decir, que en los extremos la masa se detiene y cambia de dirección el movimiento. Mientras que en el punto de equilibrio la velocidad es máxima. Entonces, ¿qué tenemos? Que en los extremos, tanto el desplazamiento o la amplitud son máximas, solo que de sentidos opuestos, y la velocidad es nula, mientras que en el punto de equilibrio pasa lo contrario. Tanto el desplazamiento con respecto al punto de equilibrio y la aceleración son cero, mientras que la velocidad es máxima. Pero bueno, esto realmente lo podemos ver en las ecuaciones que hallamos anteriormente. Y es que aquí vemos que tanto la función de la posición como de la aceleración tienen el coseno del ángulo
mientras que la velocidad tiene el seno del ángulo. Es decir, que cuando, como la función seno y coseno tienen un desfase de 90 grados, cuando una sea máxima, ya sea la velocidad o ya sea la posición y la aceleración, la otra será mínima. Y bueno, lo que notamos con la posición y con la aceleración es que los signos son diferentes. Es decir, que un ejemplo, cuando el tiempo sea 0, todos estos argumentos, digamos, serán 0, entonces tendremos que, bueno, que x de 0 será igual a ¿qué? A que b, porque el argumento es 0, pero coseno de 0 en este caso es 1, por lo tanto, tendremos que x de 0 es a, pero como seno de 0 es 0, tendremos que la velocidad es 0, y aquí tendremos que la aceleración para un tiempo 0 será igual a ¿qué? A menos omega al cuadrado a. Y bueno, eso es lo que tenemos. Velocidad nula, posición y aceleración máximas. Lo único que con signos opuestos.